Bueno, buenos días. Vamos a empezar con lo que en nuestro programa tocaba para el día de hoy. Hoy nos toca ver un tema que no va a ser nuevo para nosotros porque ya más o menos lo repasamos en semiología y era precisamente la evaluación de los pacientes según el riesgo que estos tienen. Salud. Uno de los retos que nosotros tenemos en la práctica clínica es poder saber cuándo sí podemos hacer un procedimiento y cuándo no. Pareciera que el condicionante para realizar un procedimiento al final viene siendo si el paciente tiene o no, Edith, la capacidad de poder costearse el tratamiento. Pero de repente tomamos muy a la ligera las condiciones sistémicas del paciente o no hacemos un análisis de la historia clínica. Vamos a recordar como pacientes que no tengan mucha historia, son pacientes que tienen problemas ocultos, problemas de salud que ya hemos venido hablando y cómo eso nos puede ayudar para que él mejore su condición de salud, pero también evitar realizar un procedimiento que es altamente arriesgado para el paciente, sobre todo en un ambiente muy hostil como es el ambiente ambulatorio. Si nosotros separamos el ambiente ambulatorio del intrahospitalario, vamos a ver que en el intrahospitalario va a haber control. Va a haber un gran control de las dosis de los tratamientos, los intervalos de administración, la alimentación, la actividad física. Va a estar bien controlado el paciente, pero ambulatoriamente el paciente hace lo que quiere. Usted le da todas las recomendaciones y el paciente al final decide qué hace y qué no hace. ¿Qué debo de tomar en cuenta como odontólogo para evaluar el estado de salud en el paciente? Para esto, nosotros tenemos que recordar que tenemos dos herramientas que a veces las subestimamos. A veces pensamos que es mejor tener una buena pieza de alta, unos buenos instrumentos y ya, eso es todo para ser bueno. Y no, sí ayudan tener instrumentos de buena marca, de buena calidad, que no se vayan a estropear en medio de un procedimiento, pero también hay herramientas que yo las subestimo. ¿Y esas herramientas cuáles son? Vamos a recordar la historia de Steve Jobs. Steve Jobs se sentía bien de salud en general, tenía unas molestias estomacales, fue a un centro hospitalario, ahí le diagnosticaron tempranamente adenocarcinoma pancreático y le dijeron que lo más recomendable era someterse a radio y quimioterapia, a lo que él dijo rotundamente que no. Se fue a la India, trató una dieta anticáncer con los gurús y cosas así de la India, volvió, se sentía muy bien y cuando volvió fue a hacerse en un acto de soberbia los exámenes nuevamente y se dieron cuenta de que el carcinoma había avanzado. Entonces ahí ya decidió empezar a realizarse el tratamiento. Pero así como Steve Jobs hay muchos pacientes que prefieren hacerle caso a lo que ellos sienten y no a datos objetivos, porque le tienen muchas veces miedo a la consulta médica y odontológica. Nosotros nos tenemos que convertir, como lo hemos visto a lo largo de todas estas semanas, en detectives de lesiones orales y de cambios orales y de condiciones sistémicas. Nosotros vamos a querer que nos digan el doctor, la doctora, pero tenemos que comportarnos como tales, ¿no? Y fijarnos en todas las variables a las que nos podemos enfrentar cuando atendemos a un paciente. El 90% de las enfermedades sistémicas va a generar algún tipo de manifestación oral. Y normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar la famosa serostomía, podemos encontrar, por ejemplo, con serostomía va a ir acompañada de candidiasis, vamos a tener zonas eritematosas, úlceras, erosiones sobre la mucosa. Eso nos va a ir orientando sobre esos cambios tienen algún origen. Y no es que porque comí algo caliente o porque me rocé con el cepillo, tiene algo más ahí de fondo. Pero eso no lo puedo lograr yo no puedo lograr detectar las patologías si yo no tengo el apoyo
sustantivo ¿de quién? De mi paciente. ¿Y qué tiene que hacer mi paciente? Bueno, ser abierto, ser sincero, decir las cosas como son. Y es como si padece de algo decirlo, si no ha ido al médico comentarlo, si está bajo algún tratamiento dar detalles de esa medicación, porque muchas veces los pacientes, ya saben ustedes, que no dicen la verdad por temor a no ser atendido. O porque el paciente no dimensiona el problema y preferiría pues omitir ciertos casos o pasos, ¿no? Como sería el hacerse exámenes complementarios, hacerse evaluaciones clínicas y demás. Ahí nosotros vamos a hacer verdaderamente bien nuestro trabajo cuando hacemos un plan de tratamiento que esté ajustado a las necesidades del paciente, según las características individuales y particulares que se tienen que hacer. Porque cada paciente es diferente y si va a llegar donde ustedes, muy probablemente va a llegar a una cita privada, donde ustedes tienen que dedicarle todo el tiempo y toda la individualización que el paciente merece, porque al final el paciente está pagando por una atención de salud y ustedes tienen que devolverle una atención de salud de calidad, no la resina bonita que después, hoy les voy a comentar el caso que me vino, así vino el paciente, así lo dejé, reserve para hacer sus restauraciones al 8893-541, no, sino que es también ver cuáles son las necesidades de ese paciente realmente. ¿Se acuerdan de los 4 casos que veíamos para los pacientes de riesgo? Teníamos, por ejemplo, a Miguel, no, Miguel es este, Juan, Miguel, Roberto y Francisco. 4 pacientes que llegan a la consulta con el mismo problema, necesitan una extracción dental. Tenemos a Miguel, que es un paciente de 17 años, un poquito ya de más de 20, Miguel, Robertito ya más de 30, y ya en la quinta década de la vida tenemos ahí a Francisco. De estos 4 pacientes, el único que está sano y que se siente bien es Roberto. Pero nosotros ya lo hemos venido diciendo. Si Roberto se siente bien y nosotros vemos a Roberto y nosotros reconocemos en la historia las pistas tales como paciente no va normalmente a la consulta, paciente no tiene ningún antecedente, paciente, por ejemplo, no nos sabe precisar la medicación, paciente con los signos vitales alterados. Entonces todo eso nos va guiando para que nosotros tomemos la decisión. No basta que el paciente me diga me siento bien. Yo necesito saber si realmente está bien. Ahora, vamos a contrastar. Muchas noticias hay sobre, por ejemplo, personas famosas que tal vez un día o 2 días antes que tomaran una fatal decisión, que es quitarse la suscripción a la vida, ustedes puedan ver fotos en Instagram felices. ¿Y cómo está? Bien. Pero realmente no está bien por dentro. Y nosotros tenemos que hacerle ver al paciente que no está bien por dentro. Y uno de los elementos importantes que nosotros tenemos que agarrar para poder hacer eso es un buen registro de la presión arterial. Un buen registro de la presión arterial. Porque según los valores de presión arterial y sobre todo la sistólica, vamos a saber cómo está la salud cardiovascular del paciente. Y si yo no le tomo la presión, porque digo yo, no padece nada, bárbaro, no le tomo la presión. ¿Ustedes creen que Roberto, si no le tomo la presión, si él me dice todo, yo no padezco de nada, no le tomo, está en 110/70? Lo más seguro es que no, tengo unos valores alterados, ¿no? Así tenemos al paciente con asma, al paciente con hipertensión y al paciente con diabetes. 3 pacientes con enfermedades diagnosticadas y tratadas con control y un paciente que no tiene ningún tipo de control porque a su criterio es un paciente sano, porque no padece de nada. ¿Qué tipo de paciente es según su actitud, Roberto? Escéptico, es un paciente escéptico. Yo no creo que tengo una enfermedad. Usted se lo demuestra con la toma de los signos vitales. Usted le pide que se haga un examen de perfil lipídico y va a ver cómo está alterado. Y de paso una glicemia para ver cómo están también sus valores de
glucosa en sangre. Entonces esto ya lo discutimos antes, esto ya lo vimos, por eso lo voy a pasar rápido. Al final, nosotros, si teníamos a los 4 pacientes para evaluarlo, nos dábamos cuenta que el que estaba en mayor riesgo era Roberto, y Roberto probablemente no lo pueda atender. Pero ahorita lo que vamos a entrar en detalle, vamos a profundizar y vamos a resolver unos casos al respecto, es sobre cuál va a ser el argumento clínico para yo decir que no voy a prestarle una atención médica a un paciente. Y esto tiene varias dimensiones, más allá de simplemente el manejo del protocolo de atención a los pacientes con enfermedades sistémicas. Y si un paciente dice que usted le negó la atención, y si usted está en un puesto de salud o puesto privado y usted no lo atendió, por ejemplo, Roberto, usted dice que no lo va a atender, usted le tiene que decir por qué. Le tiene que dar argumentos de por qué. Y lo tiene que explicitar en el expediente. Porque el día que ese paciente se queje, el día que ese paciente pues no se sienta bien con la forma de manejo, usted tiene su respaldo. ¿En qué? ¿Dónde está su respaldo? En el expediente, en la historia clínica. Ahí usted reporta eso. Es como cuando hay un partido de fútbol. Y de ahí expulsaron a Mastantuono. Ajá, ¿y por qué? No se sabe. ¿Qué espera uno? El informe arbitral. Se le sacó a este jugador porque dijo esto, esto y esto. Y por eso está sancionado. Bárbaro. ¿Pero qué hay detrás? No hay especulaciones. ¿Qué hay? Un informe que detalla por qué no se le brindó la atención. Entonces nosotros vamos a practicar hoy cómo estamos con respecto a los criterios de evaluación prequirúrgico de un paciente. ¿Esto qué cosa es? Si yo voy a hacer una endodoncia, si yo voy a hacer una extracción simple, si yo voy a hacer una extracción compleja, si yo voy a hacer una cirugía de tercer molar, si yo voy a hacer alguna gingivectomía, si voy a hacer una biopsia, si voy a hacer una elevación de margen, o tengo que hacer simplemente algún procedimiento quirúrgico menor, una frenectomía, una remoción de torus, una cirugía preprotésica, yo siempre tengo que pasar a mi paciente por el filtro de la evaluación prequirúrgica de riesgo de la Sociedad de Anestesiólogos de América, ASA-PS. Y no confundan, no es lo mismo ASA que ASA-PS. ASA son criterios generales y ASA-PS son criterios según 2 características: la historia clínica y los signos vitales. ¿Cuál es la ventaja de ASA-PS? Yo puedo tener un paciente que no me refiera nada, pero no me puede alterar su presión arterial. Y su presión arterial va a ser al final lo que termine delatando el factor de riesgo que voy a tener yo con mi paciente. Entonces, clasificar el riesgo para atender a un paciente en el consultorio es una habilidad que yo debo de tener. Habilidad como poder colocar bien mi anestesia. ¿A quién no le pasó, por ejemplo, que cuando estaba colocando el dentario inferior en un paciente, a veces no pegaba la anestesia? ¿A quién le ha pasado? Qué bueno, Génesis, que nunca haya tenido problemas. Qué bueno. Todas las veces que ha puesto dentario inferior, siempre ha tenido éxito. La felicito, yo quisiera tener ese éxito clínico. Pero sí, nos falla la técnica, sobre todo cuando estamos nosotros iniciando. Y yo me puedo confundir, ¿qué puede hacer de que mi técnica falle? A Génesis no le vamos a preguntar porque ella nunca falla. ¿El tiempo de qué? Bueno, siempre debemos de colocar, independientemente de la técnica, lento. Acostumbrémonos a la técnica lenta. Por allá salen unos tiktokeros que dicen que lo mejor son los sistemas digitales. Bueno, tienen una ventaja sobre los sistemas convencionales, pero decir de que los sistemas de anestesia computarizados son lo mejor y lo otro no sirve, pues
Es alguien que piensa que el Barça es el mejor equipo del mundo. Sí. Gente que está un poquito mal. ¿Ah? Ya. Ajá, Kevin, ¿cuál sería un factor para que no falle la técnica? Excelente. ¿Cuál sería otro? Pero eso me lo dice por la literatura, porque usted nunca le falla. Ok. Bueno, no colocarlo en el sitio donde es, el sitio anatómico. Claramente Génesis siempre le da en el punto. No seleccionar bien el caso. Tengo un paciente con un proceso infeccioso, inflamatorio, esto va a afectar el pH, los cambios de pK y pH generan ionización y eso afecta que el anestésico pueda entrar a la fibra nerviosa. Eso lo vimos en la ecuación de Henderson-Hessenbach. Bien. ¿Cuál sería otro? Ese es uno muy bueno. ¿Cuál sería otro? Es un error bien común y es una cosa bien sencilla. Pero ya me lo dijeron aquí. Dijimos de que tenemos que ponerlo lento. Técnica que fuera, hay que colocarlo lento. ¿Quieren aprender a tocarlo lento o administrarlo lento? Agarren una naranja, quítenle un pedacito de la cáscara dura, coloquen ahí su jeringa armada y comience usted y póngase un cronómetro, 1 minuto. Pero nos desesperamos. Queremos todo rápido, ahora. Y ustedes son una generación que no tiene paciencia. Fíjense qué cosa. El jueves voy a misa y estamos en el momento porque es Día del Santísimo. Y entonces yo estoy arrodillado, pero escucho un ruido, pues entonces me distraje y cometí el error de abrir los ojos. Y me fijé que estaba una señora con el celular. O sea, y yo cuando estaba en primaria y secundaria, los celulares comenzaron a venir a Nicaragua por allá del año 96, 97. Yo tuve mi primer celular como en el 2000, más o menos. Era un celular, me acuerdo que fui con mi papá. Mi primer celular. Perfectamente me acuerdo cuál es. ¿Cuál fue su primer celular? ¿Cuál fue su primer celular? El iPhone 17 Pro Max. Volt, el más caro que había. Ni se acuerda, le pregunta a Dylan. Sí, no, nunca miré uno. Esos eran de los caros en mi tiempo. Y allá, ¿usted? ¿Cuál fue su primer celular? Marcela, sí. Un chiclerito, dices. ¿Pero qué marca era? Yo le voy a decir cuál era mi marca. No se acuerda, era famosa entonces la marca. No. Sí, así era el BlackBerry también. Lástima que no vino Dorian. Lástima. Me acuerdo cuando fuimos a comprar mi primer celular y ustedes saben, expectativa, realidad. Y entonces digo yo, tal vez mi papá me va a comprar un Motorola. Que en ese tiempo el Motorola era como el iPhone de ahora. Y era un celular así, pero tenía algo bien interesante, que como que se le daba vuelta, pero no era una tapa, sino que es como que giraba, se hacía más largo. No, era azul, celeste, una cosa así. No me acuerdo del modelo, pues yo voy ahí con que mi papá me va a comprar un celular, pues como ese, pues, o un Nokia, pues, en ese momento. Y entonces, bueno, pues de tanto insistencia, vamos a la agencia de Claro, me acuerdo en ese tiempo. Y entonces vamos al lugar y ando buscando un celular para mi hijo, le dice. Mi papá no tenía celular. Y entonces, y vine y ofrecen todos los celulares. Ahí estaba el celular ese de tapita, los de tapita, los que daban vuelta, el Nokia. Y entonces así es como mi prime hubiese sido que me hubieran comprado el Motorola. No importa si me dan un Nokia, pues. Pero había un celular ahí, uno que parecía realmente, ¿cómo les puedo decir? Era literalmente un bloque esa vaina, porque era una cosa pesada. Y entonces era un celular marca Mitsubishi. Mitsubishi era sí. Y entonces mi papá dijo esta frase célebre, no se me olvida.
¿Por qué fue? ¿Cuál es el más barato que tiene? Y no es porque mi papá haya sido codo, sino que, ¿para qué? O sea, si querés solo... O sea, la lógica de mi papá en ese momento era bien simple. ¿Vos para qué querés el celular? Para recibir y hacer llamadas. Y todo eso, todos estos celulares hacen eso, ¿verdad? Sí. Entonces es función. Y ese fue el celular. Ese fue el celular que me compraron. Y entonces cuando yo llegué a clase con mi celular, me daba penita sacarlo. Era un celular nuevo, pero me daba penita porque los que andaban mostrando sus celulares eran, por ejemplo, el Nokia o el otro. Y yo era como que así, escondiéndome para hacer las cosas. E incluso tenía una antenita que podía yo levantarla, que supuestamente era para agarrar mejor señal, pero nunca agarraba mejor señal cuando sacaba la antenita. Y yo creo, si no estoy mal, el próximo fin de semana voy a ir a León. Yo creo que tengo todavía el celular ahí. Pues ya no sirve, pues claramente, pero lo tengo como ese recuerdo. Entonces cambian las generaciones. Las generaciones cambian. O sea, era como en aquel tiempo, ¿qué es lo que podía hacer con el celular? Chatear, llamar, eso era todo. Pero para ustedes eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Mándame una foto. Le piden a su paciente para ver cómo está el diente. O sea, no piensen mal. No piensen mal, o sea. Ya necesitan ver, o sea, porque obviamente hay que optimizar el tiempo, ¿no? Entonces yo tengo que tener la habilidad clínica, analítica, de poder saber cuándo junto las piezas del rompecabezas y tomo una decisión. El reto es poder aplicar bien la clasificación, porque es en lo que fallamos muchas veces. En las APS se ha utilizado muchas veces para demostrar la habilidad que tiene el clínico para tomar buenas decisiones, ¿no? En qué atiendo y qué no atiendo. Entonces, ¿cómo se evalúa el riesgo de un paciente? Bueno, ¿por qué ASAPS? Y aquí es lo que vamos a explicar aquí, es porque dentro de muchas clasificaciones de evaluación de riesgo de pacientes, que puede ver el de fulanito, perencejito, etcétera, etcétera, Mickey Mouse, etcétera, ¿por qué elegimos esta? ¿Por qué yo les recomiendo elegir esta? Porque bueno, ya es un método que se ha utilizado y se ha actualizado a lo largo de muchas décadas y también hay que entender cuáles son los principales problemas de salud de la población y cuáles son esas enfermedades que son silenciosas y que son subdiagnosticadas muchas veces o que hay mucho bajo registro de eso. Acuérdense dónde vivimos, en Latinoamérica, donde en aquella ocasión que les conté, preferimos andar el celular más caro, pero no comprarnos la lámpara más cara. Bien, en estas estadísticas de salud esto no ha cambiado demasiado. Vemos que lo que está en primer lugar son las cardiopatías isquémicas y en segundo lugar las infecciones de vía respiratoria y en tercer lugar los accidentes cerebrovasculares o vasculares. Así que en el top 5 de enfermedades que más causan muerte, 2 de ellas están asociadas a un riesgo cardiovascular, siendo las alteraciones cardiovasculares las primeras. Si nos vamos a Nicaragua, nos vamos a encontrar este cuadro, donde vemos de que la principal enfermedad que padecen los nicaragüenses son las enfermedades cardiovasculares. Y por aquí está la diabetes, miren, y por aquí está el cáncer. No, es que eso no me va a dar a mí. Fíjense que hay muchos pacientes, incluso el doble de casos de pacientes con cáncer que, por ejemplo, con pacientes diabéticos. ¿Y qué es lo que pasa? Yo me imagino que todos en algún momento habrán atendido a un paciente diabético, ¿cierto? Pero no recuerdan haber atendido a un paciente con cáncer. Pero hay muchos pacientes con cáncer ahí que son portadores de la enfermedad, pero no se dan cuenta. Y pueden ser no solo oral, puede ser de diferentes partes del cuerpo. Y el oral es el que nosotros tenemos que procurar diagnosticar de forma temprana. Ya hablamos de qué le hace daño a nuestro aparato cardiovascular, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de 4 factores: la dieta inapropiada, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo del alcohol.
Buena, pásele, pásele. Aquí le tengo reservado aquí adelante, miren. Aquí yo dije, nadie se me siente aquí. Aquí la María Edith se iba a sentar y yo le dije, no, váyase allá al fondo. Así es. La Natalie me dijo, aquí quiero, no, váyase allá, está reservado. Dije. Perfecto. Muchos pacientes que consumen o usan este tipo o tienen este tipo de comportamiento y al final van a terminar haciéndole daño a nuestro corazón. Y también el uso de medicamentos, ya lo vimos. Los fármacos también son un factor que hacen que un paciente esté en un nivel de riesgo mayor o menor dependiendo del uso. Por ejemplo, de los AINES que nosotros podemos recetar, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo cardiovascular? ¿A qué grupo pertenecen? Los fármacos que tienen mayor riesgo cardiovascular. Porque miren, esta historia se repite más veces de las que yo quisiera. Y la historia va de la siguiente manera. Viene usted, como Dylan, que se me distrajo ahorita, y usted montó su clínica. Ya la puso bien bonita, ya tiene rótulo, ya comienza a hacer sus primeros reels. No caiga en la trampa del 2x1, por favor. Y bueno, y allá un día se parquea fuera de su local un carro del año, nuevecito. Y se baja, para el caso de los muchachos, una muchacha muy linda y elegante. Y en el caso de la chica, un muchacho muy guapo y elegante. Y entonces dice, ve, qué bueno, voy a tener un buen paciente hoy. Entra y se da cuenta de que no es un paciente. Y se trata de que es un influencer. No, tampoco, está empezando la clínica. ¿Ah? ¿Abogado? No. ¿Ah? No, tampoco. Bueno, puede ser odontólogo, pero no es para... No directamente así. Puede ser odontólogo de profesión, pero no anda haciendo odontología, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Correcto, un visitador médico. ¿Y qué le va a decir? Mira, tenemos aquí Dorian 3000, el mejor analgésico. Recete Dorian 3000 para todos los casos, extracciones, endodoncia, mire, potencia y eficacia garantizado. Y le dan una gorra de Dorian 3000, y le dan una camiseta de Dorian 3000, y le dan un termo de Dorian 3000, y le dan un lapicero de Dorian 3000, y le dan un portavasos de Dorian 3000, y le dan una esponjita para el mouse, que ya no usa mouse usted, pero usted lo pide igual, de Dorian 3000, y lo llenan de Dorian 3000. Y usted tiene un montón de souvenirs. Entonces usted se siente como en deuda, ¿no? Ay, qué bueno que me regalaron todo esto. Y encima de eso, lo invitan para el próximo viernes a una charla de por qué Dorian 3000 debería de ser el fármaco que se debe de usar en todos los casos. Sí, qué barbaridad. Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando yo recibo al visitador médico y me llega ofreciendo Dorian 3000? Ah, gracias. No tiene otro lapicero, es para mi sobrina. ¿Qué tengo que hacer? Porque comienza y le lanza su speech. Todo bien bonito, estructurado. Lo ensayó como 70 veces ahí. Y está bien. Ellos andan haciendo su trabajo. Y está bien. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que yo automáticamente adopte ese fármaco y lo incorpore en mi protocolo de atención. Y tal vez me dan ahí un documentito donde está toda la información del medicamento. Y pasa como las instrucciones en cualquier dispositivo que compramos.
Ahora están los unboxings, salen así. Bueno, voy a hacer el unboxing de esta nueva laptop. Abre la caja, todo. ¿Cómo es? ASRM, una cosa así. Eso, pues, lo que las bullitas, pues. Los ruiditos. Y entonces abre la caja, le quita, y sale ahí el manual de instrucciones. ¿Y qué hace? Lo agarra y lo tira. Y lo tira. O sea, haciendo ver como que esta vaina nadie los lee. Y cuando usted lee en el prospecto, su obligación es leerlo. Porque usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Qué pregunta? Porque hasta para si lo van a meter a ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek o la inteligencia artificial que usen, tal vez es Dorian 3000 2.0, no sé. Meten ahí, tienen que saber qué preguntas le van a hacer. ChatGPT, aquí está este prospecto. Dime, ¿qué quieres que haga con él? Las indicaciones que están explicitadas ahí, sirve para esto, esto y esto y esto y esto, que ella dice ahí. ¿Está haciendo las preguntas correctas? Juliana, ¿estamos haciendo las preguntas correctas? Ajá. Y tal vez sale también ahí en el prospecto. ¿Qué le va a preguntar a su chat GPT? A su LLM. ¿Ah? Según la fuente suministrada, Dorian 3000 es Selecopsip de la más alta calidad. ¿Cuál fue el error? ¿Qué información le metió? La del mismo laboratorio. ¿Y el laboratorio qué va a decir de su producto? Entonces se fija que está usando mal la herramienta. Usted lo que tiene que hacer es buscar el principio activo y buscarlo de forma independiente. ¿Qué es lo que contiene Dorian 3000? Porque hay unos fármacos. Hay unos fármacos que son los AINES selectivos. También llamados los COPSIPs. Y estos fármacos tenemos que tener cuidado, porque no son fármacos de uso en todititos los casos. Van a haber casos donde los AINES selectivos sean útiles, sobre todo en pacientes de menos de 40 años. Si ya tengo pacientes de más de 40, no es muy recomendado, porque estos fármacos tienen la posibilidad de aumentar la producción de trombos. Estos fármacos aumentan la formación de trombos. ¿Por qué? Porque los COPSIPs incrementan la cantidad de tromboxanos A2, que es un mecanismo compensatorio frente a la disminución de la ciclooxigenasa 2. Eso es lo que tienen que saber, que ese medicamento hay que saber cómo inhibe a la ciclooxigenasa. Si la inhibe de forma selectiva, vamos a tener mayor cantidad de trombo y va a ser más fácil que se dé un evento cardiovascular como un infarto. Entonces, hay que saber qué está tomando el medicamento, qué está tomando el paciente, qué medicamento está tomando el paciente, pero también hay que saber qué medicamento voy a mandar. No quedarme siempre con lo mismo, porque no todos los casos se resuelven con lo mismo, pero sí tener en cuenta de que hay fármacos como estos que tenemos que tener cuidado. A mí me encantaría hacer un debate con alguien que hable a favor de los COPSIPs. Y me los encuentro en YouTube.
Y yo les digo, hagamos debate, pero no les gusta, no quiere. Y ay, pues si cuando uno va a un debate, ¿qué puede pasar? Que uno gane o que uno pierda, pero ganamos los dos porque aprendimos algo de lo uno y algo del otro, pero la gente no quiere. La gente solo tira la pullita y se va. A ver, puede defenderlo. Es como el chavalito ese que llega a tocarle la puerta, usted abre la puerta y sale corriendo. Ay, el día que lo atrapó, ay, disculpe. Sí, bueno, es una travesura. Es un niño, se le entiende. Pero un man ya graduado, no quieran debatir sobre ese tema. No me va a poner a pelear con los que hablan de, ¿te queda tu resina oscura? No, porque no son los temas, ¿no? Entonces, cuidado con los fármacos que usa el paciente, sobre todo con los AINES selectivos. También nos tenemos que quitar unos estereotipos. Esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte. Por ejemplo, que diga, por ejemplo, estoy en una charla, cosas que me han pasado en conferencia. Y entonces yo le pregunto, doctora, doctores, ¿cuándo fue la última vez que le tomó la presión a un paciente? Allá me levanta uno, ayer. Ajá, cuénteme, ¿qué edad tenía su paciente? 73 años, ok. ¿Alguien más? Allá hace un día o hace 2 días. ¿Y a quién fue? Alguien de 65. Y usted, todas personas mayores. ¿Quién le tomó a un paciente en la última semana, a un paciente joven, la presión? Nadie. ¿Quiénes atendieron aquí a pacientes de entre 25 y 16 años en la semana? Casi todos levantan la mano. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le toman la presión? Y la respuesta es, porque son sanos. ¿Qué decía Robertito? Era sano. Que ahora vemos condiciones sistémicas, no sabemos. Ah, pero digo un pedacito de una canción de Bad Bunny y esa sí se la saben. El que su nombre fue a base de reggaetón, dice que no. Qué bárbaro. Pregunta. Ajá, escuchen, aquí venimos. Este es el momento tirando factos. ¿Y por qué sí? Sí. Y usted se fija en los comentarios que le preguntan por qué o artículos y los dejan en visto. Y cuando le dicen, bravo, crack, me encantó tu video. Ahí sí reaccionan, solo a los comentarios que le tiran flores. Pero cuando hay preguntas, o aplican la que me aplicaron a mí, un doctor famoso de aquí de Nicaragua. Eliminar comentarios. Ajá. Bueno, es posible, pero sí, es que, miren, este sí es un facto. Este es el facto de los factos. Nadie les puede decir de que el mejor medicamento es tal. Porque no hay el mejor o el peor medicamento. Porque cada fármaco se adecúa a cada situación. Y entonces hagan esto que hago yo en algunas charlas cuando alguien dice eso. ¿Sí? ¿Cuál dijo que era el mejor tal medicamento para tal? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de los anestésicos. Ah, el mejor anestésico es la articaína. Gracias. Y me voy, me levanto. Como yo trato de sentarme adelante, entonces se nota cuando me voy. ¿Y por qué se va, doctor? Porque estoy perdiendo mi tiempo. Ay, qué mala onda. Sí, bueno, ya uno en una edad, uno ya se puede dar algunos privilegios. Ya. Pero, ya hablando en serio, pero sí, o sea, no es correcto que digan eso. Porque al final está haciendo como el trabajo del visitador médico. De decir, esto es lo mejor.
y usarlo para todo, porque no es cierto, porque cada caso es diferente. Entonces el estereotipo es no porque solo sea mayor o porque me diga una enfermedad voy a tomar la presión o clasificar el riesgo. Otra realidad es que los pacientes mienten, ¿no? No nos dicen la verdad. Los pacientes inventan datos, dicen que están controlados, dicen que están compensados y nada que ver. Nada que ver. Así como cuando su novio usted le encuentra unos mensajes con una muchacha, una amiga, mira, ¿y por qué te chatea? Nada que ver con ella, le dice usted. Nada que ver y todo que ver tal vez. Lo otro es que los pacientes pueden no saber de que están enfermos. Y cuando nos encontramos con un paciente filosófico que le decimos que está enfermo de algo, él se va a poner a hacer su tarea. Él se va a poner a hacer su tarea. Aquí vamos a reiterar lo de la postura de que estar bien no es sinónimo de sentirse bien. Si un paciente dice que se siente bien, no significa que lo esté. Aquí tenemos pacientes que tienen diferentes tipos de tratamientos para problemas respiratorios. Albuterol, placebo, acupuntura o no se hizo ningún tipo de intervención. Se les preguntó que cómo se sentían. Y fíjense que todos los que estaban recibiendo un tratamiento decían que se sentían bien. El de placebo, que puede ser agua con gotitas de limón, ven, esas gotas son poderosas. Aquí está este, y el de acupuntura también sintió mejoría. Pero ahora evaluemos qué tanto están captando oxígeno. Y vimos que el que está recibiendo tratamiento farmacológico tiene una mejor saturación en comparación con los otros que no están utilizando lo que es pues, un manejo adecuado. Significa de que sentirse bien no es sinónimo de estar bien. ¿Qué necesitamos nosotros? Evidencia. Ustedes hacen muy bien al pedirle a cada paciente que le van a hacer una extracción sus exámenes de laboratorio para ya ir un paso adelante y saber si está bien o no. ¿Le ha pasado que han descubierto algo que el paciente no sabía? ¿Alguno tiene una anécdota con eso? Que sea esta realidad. Cuéntenos, Elina. Y no se enteraba. Fue gracias a la cita odontológica que se pudo dar esto, ¿no? Porque, o sea, yo voy a hacer las carillas, tal vez, pero también me interesa tu estado de salud. Y si tu estado de salud no es compatible con mi tratamiento, yo priorizo lo más importante. Lo más importante. ¿Es acaso, Lauren, imagínense que usted ya es mamá y la ponemos como una mamá luchona o una mamá no luchona? No luchona, así para cambiar el caso de Juliana. La semana pasada Juliana, ahí nos cuenta al final en qué quedaron. ¿Cómo quedaron? Y entonces viene Navidad y entonces su esposo, porque es mamá no luchona, les dice, ve amor, vamos a ir a la tienda para comprarnos los estrenos navideños. Y tiene un hijo o una hija. ¿Y qué es lo que ustedes creen que sería lo más adecuado? ¿Que primero le compren la mudada al niño o a la niña? ¿O primero usted pase en tienda tras tienda, tras tienda, tras tienda, buscándose un vestido carísimo que al final no era lo que andaba buscando, pero se conformó con eso? Así de mal estamos. Y el chavalito con hambre, aguantá, te espera una vida difícil. Y ella con su traje carísimo. Qué bárbara, qué bárbara. Bueno, de donde yo vengo, se prioriza lo más importante, ¿no? Y sería el niño. Y ya después si sobra, bueno, ya va a ser lo de uno, pues si sobra. Pero si no, pues no hay.
Y no pasa nada. Si no me estreno en diciembre, pero mi hijo estrenó, es como que si yo haya estrenado. Y eso vale más. Bueno, ustedes porque no son padres, pero cuando sean padres van a ver, si son padres responsables y cariñosos y amorosos, van a ver qué bonito se siente. Entonces vamos a hablar de la presión. ¿Cuál es el valor de la presión normal? Menos de 120/80. Esa es la presión normal. Menos de 120/80. Y aquí lo tenemos. Según el Consenso Nacional sobre Manejo de Pacientes de Estados Unidos, vemos que la presión normal tiene que estar por debajo de 120/80. Si usted está ya en 120/80, está prehipertensión. Y luego está en el estadio 1 con 140 como mínimo o 160 o más en la parte de estadio 2. ¿Hasta dónde llevamos el esfingomanómetro para el registro inicial de un paciente? 200, porque puede ser que yo ponga 200 y escuche boom, 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 boom. Entonces bajo todo y lo subo a 40 más, 240, para ver cómo anda la presión de esa persona. Estos valores se revalidaron años después y vamos a ver cómo hago para la evaluación de riesgo de cada paciente. Que esto es lo que nosotros vamos a aplicar hoy. Vamos a resolver unos casos y vamos a ver cómo aplicamos la clasificación ASAPS. Muy bien, paciente sano, presión ¿cómo debe estar? Debajo de 120/80, 110/70 es la moda de un paciente sano. Y que no padezca de ninguna enfermedad y no esté bajo ningún tratamiento médico. Ahora, ¿qué habíamos hablado de los medicamentos en nuestra primera unidad sobre planificación farmacológica? Que también contaba como tratamiento. A ver si se acuerdan. Doctor, ni me acuerdo lo que almorcé ayer y usted me pregunta hace 7 semanas. ¡Qué valor! Que también teníamos que preguntar, que estaba en el formato de planificación, que no eran medicamentos como tales, pero actuaban como un tratamiento, entre comillas. ¿Ah? Tibia. Pero va a esos lugares a comprar eso y no compra vitamina. Suplementos. ¿Ves? La Maurel solo piensa en ella. ¿Se fijaron? Los suplementos funcionan como un tratamiento, pero es algo irresponsable. ¿Saben qué es bien irresponsable también? Que de repente salen ahí gente por ganar vida. Les voy a dar mi secreto de cómo volverte macizo. Y entonces dice, yo me hago 2 scoops de no sé qué, 3 no sé cuánto, y combina como creatina, aminoácidos, no sé qué. Yo no sé, ese man se quiere morir, la verdad. Y hace unas combinaciones que solo van a dañar el hígado. Y lo peor es que está así, diciéndole y después, le voy a dar mi secreto para poder tener esta masa muscular. Y es nicaragüense el tipo. Para esta masa muscular necesitas 3 scoops de no sé qué, que no sé. O sea, de viaje se ve que está leyendo, o sea, que no se lo sabe. Y es irresponsable. Entonces, ¿qué puede hacer esta sustancia? Generar un daño hepático. ¿Y qué pasa si tengo un paciente con un daño hepático que no se da cuenta que lo tiene? ¿Qué pasa con los pacientes con deficiencia hepática? ¿A mí qué me importa que el paciente tenga problema hepático? ¿O sí me tiene que importar? ¿Siempre qué? Todo, pero ¿qué tratamiento? Su anestésico, su analgésico. El antibiótico casi no se ve afectado por el metabolismo hepático, pero los AINES sí, los anestésicos también. Porque ustedes, ¿qué anestésicos usan? ¿De qué familia usan? Los ésteres, me dijo. ¡Qué bárbaro, señor! Señor, eso es un crimen, señor. ¡Qué bárbaro! Mire, se lo voy a anotar por aquí.
Le vamos a poner aquí un recordatorio. Así, con cuidado. Con el pava. ¿Y qué es el pava? Kevin, ¿qué es el pava? La que se forma debajo de la barbilla. ¿Qué cosa es el pava? Dana, ¿qué es el bis GMA? Nunca lo he escuchado a decir. Sí, verdad, eso es como cuando la mamá le tira la chinela y no le da y le dice tráemela. Sí. ¿Y esto de qué? Por eso no quise contestar. Qué barbaridad. Esto es un metabolito intermedio que es el ácido paraminobenzoico. Y el ácido paraminobenzoico es altamente alergénico. Así que allá tenemos a la que nunca falla con la técnica de troncular y aquí tenemos al que le gusta jugar con fuego. Ese le dice, ve, yo tengo mi seguro en regla, no lo voy a llevar en mi moto, porque quiero ver si me detiene la policía. Yo tengo 3 cascos, no voy a llevar ninguno porque quiero que me detenga la policía. Qué barbaridad. Entonces hay que tener cuidado, por favor no use ésteres, mejor use amida. ¿Y las amidas se metabolizan dónde? Y el hombre está hasta la vida de suplementos a nivel hepático. Es un man sano, pero tiene un factor de riesgo. Salud, Juliana. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Pregúntenle a los pacientes. Fíjense que esta semana a mí me tocó un reto inesperado. Y esta sección se llama ¿Cómo son de bandidas las mujeres? Sí, sí. Yo sé que les duele, pero es verdad. Ya les voy a contar por qué. Miren qué bandidas que son las mujeres. Tengo una paciente el martes a las 4:30 de la tarde. No sé quién es la paciente, simplemente fue un hombre, me llama, mire, fíjese que me lo recomendaron, venimos desde Estelí y queremos hacer cita. Bueno, hicimos cita la semana pasada, no pudieron, cancelaron, volvieron a confirmar para esta semana concretaron, voy para la clínica. Viene la paciente, una mujer de 38 años, comienzo a hacerle la anamnesis y entonces en una de las partes me dice, mire, yo le tomé foto a la lesión. Que me diga la lesión, la paciente está sospechosón. Ajá. Mire, es que yo la miro con un aspecto elevado y en ciertas zonas la veo cruenta. Amiguita, vos sabés cosas. Entonces la comienzo a examinar y entonces le comienzo a hacer un par de pruebas y le comienzo a decir, mire, lo que pasa es que nuestra mucosa está revestido por un epitelio pluriestratificado, me contesta ella. Yo dije, hay algo que no me está diciendo, porque cuando le preguntemos, o sea, ¿a qué se dedica? Y usted me dijo de comerciante, pero usted sabe cosas. Y además había otro detalle. Cuando ella me va a mostrar la foto que se tomó en la semana antes de cómo estaba la lesión en su momento más álgido, yo veo que en su galería, porque estoy ahí a la par, pues, o sea, ni modo. Ahí sí no se duerme. Cuidado, se ahoga. ¿Sabe el movimiento Hamlick? Qué barbaridad, ahí sí participó. Pregunté esta vaina, nadie dijo nada. Pregunté por esto, tampoco nadie. Digo ese comentario, ¡qué chismosa! Bárbara. No, pues, y cuando ella está pasando la galería, me fijo unos cortes histológicos. Y entonces, después de que le hacemos una prueba, vemos que hay hiposalivación y todo. Mire, necesitamos hacerse una citología en la lengua.
Sí, sí, pues me la voy a hacer. Bueno, no sé si quiere que la hagamos ya. No, yo me la voy a hacer. Sí, pero es que yo soy patóloga. Ay, entonces o sea, yo le contesté con una sonrisa y comenzamos a hacer chistes de eso, pero yo en mi interior era, amiguita, ¿y por qué no me dijiste antes? ¿Qué estabas haciendo? ¿Probándome o qué onda? A ver, porque cuando yo estaba platicando con ella y le estaba diciendo, mire, es que esto está conectado con esto y con esto en la historia clínica, me dice, ve, no había pensado en eso. Y entonces era como, ¿por qué deberías de pensar en eso si llegas a la consulta porque no tenés idea, ¿no? Pero así son, me cayó súper bien. Pero fue un momento así como diferente. Diferente. Entonces nosotros tenemos que conectar los puntos. Conectar los puntos. Ahí ya perdimos, allá ya la perdimos ya. Porque como vamos a regresar a la teoría, ya la perdimos. Sí, ahora está con su guayaba. ¡Qué chismosa! Bien. En el ASA-PS2 tenemos un paciente con una enfermedad sistémica media. Aquí la condición es bien controlado, bien controlado. No sé si usted ha visto alguna vez que detengan a un motociclista ebrio. ¿Sí ha visto? O sea, no es que sea usted, aclaro, que usted haya visto. Y entonces le pregunta el policía, ¿y andás tomado? No, ando bien. Bájate de la moto y casi se cae. Y le comienzan a decir, ponerte en una pierna y pues, se cae. Y entonces la persona se aferra que está bien cuando no lo está. ¿Qué hacen para demostrarle que el hombre está ebrio? Le hacen una prueba de alcoholemia, ¿no? Ya ha visto ustedes de años pasados el videito viral donde le piden al señor que sople y él hace como que sopla, pero no sopla nada. ¿O no lo vieron? Es que salió en las noticias, por eso no lo vieron. No es en TikTok que salió en las noticias de la tele. Sí, en la tele no es solo para YouTube, Netflix y lo demás. También hay canales ahí locales que tienen noticieros que poca gente ve. Entonces, bien controlado, ¿qué necesitamos? Evidencias. Evidencias. Diabético tipo 2, ¿cómo me doy cuenta que es un paciente diabético? ¿Y usted qué padece de diabetes? ¿Cuál es la pregunta que le podemos hacer, las preguntas conectadoras o que se conecten? Exacto. No, es que a veces me tomo una pastilla cuando me siento mal. Entonces probablemente ya no esté bien controlado. Uso metformina, uso glibenclamida, uso insulina, uso esto, uso lo otro. Entonces eso ya nos da un poco de más de seguridad, aparte que le pedimos el examen. ¿Qué examen le vamos a pedir? Hemoglobina glicosilada. Esto pasa muchas veces. Epilepsia. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente epiléptico? Su último evento, hace como 15 años. Entonces nosotros ahí podemos hacerle la siguiente pregunta. Parece como 6-7 esto, ¿verdad? La siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Ha pasado consulta con su neurólogo? No, ¿y para qué? Entonces usted tiene una de dos. Fíjese que lo que dice aquí, tratamiento electivo, sí, pero hay que considerar modificaciones al tratamiento. Tal vez que inicie un tratamiento con neuromoduladores como fenobarbital, carbamazepina, tal vez no, pero yo tengo que tener algo en la clínica para atender a este paciente que sufre de epilepsia y cuyo último evento fue hace 15 años, según lo que me comenta. ¿Qué modificación hago en el tratamiento? ¿Qué debo de tener en la consulta que normalmente no lo tengo para la mayoría de mis pacientes? En mi botiquín de primeros auxilios. ¿Qué medicamento debería tener ahí listo? ¿Cuál? Sí, es cierto. Pero ¿cuál? Hay un montón. Llega usted al depósito dental. ¿Tiene materiales dentales?
¿Tiene instrumentos de odontología? Pero sí, es una benzodiazepina que comienza con M y termina con N. Correcto, el midazolam. Tiene que tener listo el midazolam por si acaso el paciente tiene un evento. ¿Y eso qué cosa es? El paciente aparentemente está controlado, pero usted hace una modificación al tratamiento. Por ejemplo, el paciente diabético controlado, ¿qué modificación le hace? Y vamos a hacer una clase 2 de una encía que esté hiperplásica y que la encía ya se metió en el cajón de la clase 2. ¿Sí han visto ese tipo de casos? Ok. ¿Qué le vamos a hacer primero? Con la fresa le corto ahí. Pa, pa, pa. Tengo que hacer una gingivectomía, ¿no? Y para hacer la gingivectomía voy a hacer una incisión. Voy a provocar una herida. Y vamos a tener que el compromiso inmunológico va a ser un punto importante que yo cuide en los pacientes diabéticos. ¿Qué modifico en el tratamiento para el paciente diabético? Cosas que normalmente no haría. Como cuando usted está saliendo con una muchacha y dice, sos la primera con la que hice esto. ¿Alguna vez lo ha dicho, Kevin? Sí, no quiere perder aura el hombre. No quiere perder aura. Solo haga cuando crea que sea la indicada, Kevin. Ahí. Pero nunca se lo diga. Cajita de comentarios abierta ahora. Regresemos a lo que importa. Pues si esta es la realidad, que un paciente diabético le llegue y que tenga que cortarle un pedacito de la encía. Ajá. ¿Qué hacemos siempre que nosotros sepamos que vamos a hacer una cirugía como esta a un paciente diabético? Le mandamos previamente una profilaxis antibiótica. Mire, usted está como, después de la cuarto inning, eso fue lo que le hizo falta, precisión a los jugadores de Nicaragua. Sí, caímos como 12-3, ¿verdad? O 13, 12-3. Sí, fue lamentable. Yo me emocioné cuando estábamos 3-2, 3-3, pero ya después ya se demostró, ¿no? Ya se demostró los niveles. Bueno, entonces aquí tenemos que dar una profilaxis antibiótica al paciente con asma. Ay, ay, ay. ¿Qué tenemos que hacer antes con el paciente con asma? ¿Ah? ¿Ah? Si vamos a hacer la clase 2 ahí, que vamos a cortarle en sí todo eso. ¿Qué tiene que evitar tener mi anestésico? Vasoconstrictores por los bisulfitos. Entonces, esas son modificaciones al tratamiento, son pequeños detalles que usted tiene que manejar a la hora de atender a cada paciente. ¿Que eso le va a mejorar el color de su resina? No, pero va a hacer que su paciente entrara bien a la consulta y saliera bien a la consulta, porque eso debería de ser el final o el fin último, ¿no?, de la atención a nuestros pacientes. Pacientes con disfunción tiroidea, no hemos llegado a esos pacientes, y rangos de presión que puedan dar entre los 140, 159, 90 y 94. Significa que si un paciente es hipertenso y su presión anda aquí, lo podemos atender. ¿Cuál sería, por ejemplo, el protocolo, la modificación para un paciente con hipertensión? Si nos toca hacer esa cirugía de la parte esta de la clase 2. Y vamos a ver acerca de elevación de margen gingival. Todo lo que necesites saber sobre elevación de margen gingival en este curso, hablaremos de biomecánica, preparación, máscara, aislamiento. Y yo digo, y manejo sistémico del paciente. Que eso no importa. Y aquí hay una frase que a mí me han dicho que a mí me molesta. Varias cosas me molestan, ustedes saben. Pero esta es una cosa que en particular me molesta
Y dice, es que eso no vende. Póngase a hacer churro. Tal vez sí lo vende. Entonces, pero eso es un reflejo de cómo está el gremio odontológico desenfocado de lo que debería de prestarle más atención. Ajá, el paciente hipertenso. Podemos cambiar el anestésico, cuidamos mucho la dosis, guardamos muy bien la dosis. Eso debería ser en todos los pacientes, pero aquí tenemos que tener muy en cuenta los valores máximos al día y podemos utilizar homeostáticos. ¿Qué utilizan ustedes de homeostáticos, por ejemplo, cuando hacen una clase 5? Ajá, ¿qué usan de homeostático? ¿Qué usan? ¿O no usan? ¿Sí? Puede ser un sulfato férrico. Ya. Sentía que estaba en una película de Viernes 13. Sí, ya. Ok, usamos algún homeostático, ¿no? Para poder tratar de evitar el vasoconstrictor o reducirlo, ¿no? Para el evento cardiovascular. ¿Cuál es una modificación? ¿Qué tengo que hacer antes de atender al paciente? Si el tratamiento es prolongado, porque ¿cuánto se tardan haciendo una clase 2 ustedes? Ah, bueno, no es rápido, ¿verdad? Entonces, a mediados del tratamiento vuelven a tomar la presión. Y cuando ya se vaya el paciente, vuelven a tomarle la presión. Esas son modificaciones del tratamiento. No hago eso, por ejemplo, al paciente diabético que solo tiene diabetes. ¿Sí? Sí. Bueno, como vamos a hacer algo de tejido blando y después sobre algo pulpar o cercano a ello, pues estaría en el límite de lo que pudiese usar. En extracción es un diente que está retenido. Entonces, puede usar MEPI, Prilo o articaína. Pues. Pero dije, puede usar A, B, C, le van a funcionar. No es que la mejor es. Claro. Paciente 3, el ASAPS-3, paciente con una enfermedad sistémica severa que limita la actividad pero no incapacita. Tiene antecedentes de infarto de más de 6 meses. Tiene antecedentes de evento cardiovascular de más de 6 meses. O es un paciente diabético tipo 1 bien controlado. Pregunta, ¿por qué el paciente diabético 1 controlado está en ASAPS-3 y el diabético controlado tipo 2 está en ASAPS-2? Ah, perdón. Tibia. El paciente diabético tipo 2 puede ser requiriente de insulina. Antes, ¿cómo se clasificaban a los diabéticos? Insulino requiriente y no insulino requiriente, pero con el tiempo se notó que un paciente diabético tipo 2 puede requerir insulina en algún momento. Por eso la clasificación actual es la de tipo 1 y tipo 2. Bueno, sí, eso sí. Pero el diabético tipo 2 puede llegar a requerirla. Pero ¿por qué es más grave la tipo 1 que la tipo 2? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Marcela dijo algo bien importante. La diabetes tipo 1 comienza a manifestarse desde la niñez. Y el daño degenerativo sobre los órganos y sistemas es mucho más prolongado en el tiempo a medida que avanza la edad. Entonces es una enfermedad más grave porque su inicio es más temprano. En cambio, la otra, ¿de qué edad aparece? Ya en la edad adulta. Y entonces en esos pacientes, pues su daño orgánico va a ser un poco más lento.
Entonces, por eso esto es una enfermedad más grave. Ahora, un diabético tipo 2, ¿dónde estaría? En la clasificación siguiente. ¿Dónde estaría un hipertenso no controlado? En la clasificación siguiente. Siempre y cuando su presión ande entre 160 y 199. ¿Se puede atender a un paciente con la presión sistólica de 160? Según ASAPS, sí, pero hay que hacer serias modificaciones al tratamiento. Y una de esas serias modificaciones al tratamiento es estar preparados para una urgencia hipertensiva. Y si yo no sé el protocolo de manejo de una urgencia hipertensiva, entonces mejor no me meto ahí. Si usted va a la farmacia y usted quiere para el control de la urgencia hipertensiva, le ofrecen captopril, y le ofrecen nifedipina, ¿qué compra? Captopril, dicen aquí. Ni Conrad vino hoy. Bueno, es que debe estar mal por el juego de ayer. No estaba. Por eso pregunté por Conrad. Ajá. ¿Quién compra nifedipino? Nadie. Solo compran captopril y ya. La respuesta correcta es ambas. Porque el captopril lo vamos a utilizar cuando los valores sean menores o iguales a 199. Y la nifedipina cuando los valores sean mayores o iguales a 200 milímetros de mercurio. Si la presión del paciente está por debajo de los 200, pero está por arriba de los 140, captopril lo podemos utilizar. Si mi paciente rebasó el límite de los 200, entonces ahí sí vamos a usar nifedipina. ¿Y cuál es la vía que vamos a usar el captopril? Sublingual. ¿Cómo me le van a dar la captopril sublingual al paciente? A ver, abre la boca, le ponen la pastilla y ¡plá! Tienen que triturarlo y luego dejarlo sobre lo que es el piso de la boca. Entonces, esas son modificaciones al tratamiento. Las modificaciones al tratamiento pueden ser cosas que haga antes o cosas que haga durante o incluso después de la atención al paciente. Ya la ASAPS-4 es un paciente que le vamos a decir que no. Ese amigo que siempre está con usted, que ese muchacho de segundo, tercer año que le dice a la Villagra como que aquí, que allá, que no sé qué, que son amigos, que le hace favor, la necesito sacar una fotocopia, yo te la saco. Ay, necesito ir a Porta, ay, quiero tomarme un Arizona de allá de Porta, ay, yo te lo consigo. Y ya estando ahí, mira, hay de estos 12 sabores, ¿de cuál querés? Ay, nunca he probado el de melón con sandía, ay, bueno, te voy a llevar 2. Y ya, o sea, si usted no le va a dar oportunidad, pues ya dígale que no, mira, solo como amigos y nada más. Nada más. Y esto me lo estoy inventando, no es que alguien me haya contado algo. O sea, si está pasando algo es pura coincidencia. Entonces a estos pacientes le vamos a tener que decir que no, porque tienen una enfermedad sistémica incapacitante con constante amenaza a la vida. Tienen una angina inestable o sufrieron un infarto hace menos de 6 meses y están en un estado no controlado. Y sus valores de presión están por encima de los 200. Sí, al menos la sistólica. ¿Qué le vamos a decir a estos pacientes? Chao. Como ese lugarcito, han ido a Plaza Natura. Hay un lugarcito que se llama Chao, ¿lo han ido? Es bueno, es bonito. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo vamos a hacer un tratamiento paliativo con fármacos, nada de tratamientos operatorios. Aquí están los tratamientos electivos contraindicados. Y hasta aquí tenemos pacientes ambulatorios. Y el quinto es un paciente que está hospitalizado. Un paciente moribundo que si no se le hace cirugía, su expectativa de vida es menor de 24 horas. Aquí podemos ver todas las enfermedades y solo algo paliativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros? Clasificar a los siguientes casos.
tomando en cuenta estos valores. Vamos con el primero. El primero de los casos, tenemos a un señor masculino de 83 años, sano, camina 4 cuadras, sube por las escaleras de primer piso sin problema, y el examen físico y laboratorio salieron normales, y la cirugía programada es un regularizamiento óseo para una cirugía preprotésica para una prótesis total. ¿Qué ASAPS es? ¿Qué dice ahí atrás? ¿Cuál es? Cinco, dijeron ahí, qué bárbaro. Si el hombre anda de arriba para abajo, ahí. O sea, puede subir aquí, sin problema. Tal vez si le pregunto qué es BGMA me contesta. Sí, es un paciente de ASAPS 1. Porque no es la edad, es cómo esté su estado físico. Que no es muy común que esto pase en los pacientes de 83 años, pero si lo logran llegar a encontrar con evidencia de laboratorio y la actividad física que el paciente tiene, ustedes dicen, ve, es un paciente sano y le podemos hacer cualquier procedimiento. ¿Qué tan común es? Muy raro, pero no imposible. Mujer de 22 años, embarazada a término, requiere profilaxis, ¿se la hacemos o no se la hacemos? ¿Qué ASAPS es? Me da miedo preguntar. ¿Qué ASAPS es? En el último trimestre, la programaron para el 23 de marzo. Ajá, ¿qué ASA es? ¿En qué ASA la ubican? Y está ahí la muchacha. ¿Me van a atender o no me van a atender? Ya la Dana no atendió al señor. Que le costó subir la escalera, pero no hay falla. Y a la muchacha también la despachó. ¿Qué tal los que se vienen? Ajá. ¿Qué ASA es? ¿Qué diría Conrad si estuviera aquí? Y esa es la respuesta correcta. Porque las pacientes ASAPS, las pacientes embarazadas, no se le aplica la clasificación ASAPS. Se le aplica una clasificación aparte para el de mujer gestante. Aquí ninguna de las anteriores, no es ASA, o sea, no se utiliza la clasificación ASA, porque hay una clasificación del nivel de riesgo de la mujer embarazada, de la paciente gestante. De nada, porque acuérdense, ¿qué es lo que busca ASAPS? Enfermedad. ¿Y qué enfermedad tiene ella? Ninguna, una bendición es lo que tiene. Paciente masculino de 17 años, sano, sufre de caída en bicicleta y necesita una endodoncia más una corona por fractura del incisivo lateral. ¿Qué ASA es? Hasta en bicicleta anda el hombre. Y encontré la vía en la rotonda. Es como usted, le gusta el peligro, le gusta el pava.
acompáñame a el día 195 de usando esto hasta que un paciente desarrolle una reacción alérgica mortal. ¡Qué bárbaro, señor! ¡Qué bárbaro! Ok. Para que la gente no se me duerma. Estos son los casos que me pone aquí. Y este es del examen. Sexo femenino, 42 años, acude a la consulta porque tiene dolor de muela de 2 semanas de evolución. Se realiza exploración cardiorrespiratoria y neurológica que resultan normales. Únicamente se destaca tensión arterial de 179 sobre 110. Está haciendo más calor estos días, dice la señora. No se dispone de historia clínica porque la paciente se había trasladado recientemente de otra área sanitaria. ¿Y dónde la estaban atendiendo a usted antes? ¿En Mulucucú? Sí, va a estar como que difícil que me manden el historial, ¿verdad? Entre los antecedentes personales que obtenemos con la información suministrada por la paciente destaca historia de debut de hipertensión hace aproximadamente 8 meses. Refiere que su médico le comentó en aquel entonces que todos sus análisis eran normales, que se iba a tratar con los IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, asociadas a diuréticos, o sea, una combinación de fármacos, y el control no fue adecuado. Además, la paciente se quejaba que durante esta etapa sufrió de aumento de peso y alteraciones del periodo menstrual, que ella relaciona con la medicación antihipertensiva. ¿Qué ASAPS es? ¿Qué prueba le vamos a hacer a esta paciente primero? Hay una cosa en esta historia que me invita a mí a tener que salir de una duda. Ok, voy a hacer una prueba. ¿Qué prueba le voy a mandar a hacer a la señora? Hoy le voy a decir, hágase 20 burpees, a ver. Ajá. ¿Qué prueba le hacemos? Sáquese una hoja, le va a decir a la señora. 3 preguntas, 5 puntos cada una. ¿Qué prueba le vamos a mandar a hacer a la señora? No. Por los que nos ha narrado. Completen esta conversación. Pedro está hablando con María. Se conocieron aquí en la universidad. Pedro es de quinto, María es de tercero. María le dice a Pedro que necesita hablar con él, pero necesitan hablar en persona, no por teléfono. Cuando se ven, se van allá por la cancha de fútbol que nadie juega, allá se van. Y le dice, ajá, ¿y por qué tanto misterio? Le dice Pedro. Y María le dice que es que fíjate que no me ha venido. Lo que me perdí en Chain. Y no sé si se ve. No, realmente no le había venido su periodo menstrual. Sí, pero ese era un giro que no se lo esperaba. Por lo menos no se ha dormido ni una vez las cosas que tengo que hacer, los chistes que me tengo, chistes malos que me tengo que inventar por ustedes. Entonces le dice que no le ha venido su periodo. Y ella cree que está embarazada. Si usted fuera Pedro, ¿qué le dice? ¿Qué le dice usted, Kevin? La prueba de embarazo. Mira, te voy a dar 30 pesos. Aquí nomás esta porta, anda a comprarla. Y la muchacha le dice, no, qué pena, anda vos. Y va Kevin a comprar la prueba de embarazo y se encuentra
con su crush ahí. En la farmacia. Y cuando ve a Kevin, le dice su crush, Kevincito, Kevincito, ¿dónde te fui a encontrar? ¿Tiene acetaminofén? Le dice. Y compra la prueba. Y la prueba sale positiva. Pero Kevin es una persona testaruda. Y le dice, yo no me confío de esas pruebas caseras. Y hace lo que nadie debería de hacer. Va Kevin a otra farmacia y se compra 5 pruebas. Y no cree en ella. Y 4 de 5 le salen positivas porque una le salió así como dudoso. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste en lo que yo te dije? Pero Kevin, 4 dicen que sí. Vos no le hagas caso, esta es tan mala, esta es la buena. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Kevin tiene que agarrar lo que también venden en Porta y que se hacen en el desayuno y tiene que ir con ella acompañándola. Tiene que ir con ella acompañándola a un laboratorio y van a ir juntos. Y el que va a decir qué es lo que anda buscando es Kevin, que va a dar la cara. Y va a decir, necesito que le haga una prueba de embarazo a mi novia. Y la que lo está atendiendo es su crush. Y como estamos tan mal en esta vida, la crush quedó enamoradísima de Kevin. Entonces hay que hacerle a esta paciente una prueba de embarazo. ¿Por qué? Es que fíjese que a mí los dientes se me mancharon porque una noche, luna llena, yo me salí y miré la luna y por eso se me mancharon. Y entonces usted le dice, no, ¿cómo lo soluciona? No se vuelva a salir en un eclipse o en una luna llena. No, fíjense lo que dice la paciente. La paciente dice que ha sentido que ha aumentado de peso, se le ha alterado el periodo menstrual, pero ella cree que es por la enalapril y la furosemida que se estaba tomando. Y la María, que sabe que está embarazada, va a la casa y se le comienza a notar la pancita y la mamá, hijita, y está como que más rellenita. Sí, es que ahora no me estoy cuidando. De ninguna manera se estaba cuidando. Entonces, ¿qué le tenemos que preguntar a la señora antes de mandarle a hacer la prueba de embarazo? ¿Cómo se lo decimos a la señora? Porque también la parte psicológica es importante no descuidarla. ¿Cómo le diría usted, Dana? No, mejor no, Dana, no. Mala elección. ¿Cómo me le dice? Aquí era el comodín de Dorian, si no después Conrad, pero ni modo, aquí estamos como en Madrid ahorita con muchas bajas. ¿Cuándo tiene retraso? Fíjese. Pero si no sabe que está embarazada. No, alteraciones menstruales. Ay, sí participó. Es que no había desayunado. Se comió una gran guayaba así, miren. O era pera, pues. O era guayaba o era pera. ¡Qué chismoso! Curioso. Esa es la palabra que iba a decir. ¿Cómo qué le pregunta? ¿O qué le dice? ¿Cómo le introduce este tema? ¿Alguna de las chicas? Génesis, pues. Vamos a mojarla. O sea, ese es un gran estereotipo. Si está casada, sí, usted está embarazada, seguro vaya a ser. Porque estar soltera está de moda. No me gusta el ejemplo. ¿Cómo me dijo ella? Qué chismoso, ¿verdad? ¿Y a usted qué le importa? ¿A usted le han dicho eso alguna vez? Esa frase,
¿A vos qué te importa? A mí sí. En primer año de odontología, saliendo de un laboratorio de anatomía humana, el primer laboratorio de anatomía humana donde no nos reprobaron, nos destruyeron. No, eso fue un crimen lo que hicieron con nosotros. Cuando yo salgo, el laboratorio valía 20 y yo saqué 3 puntos. Y yo estaba súper preocupado porque era, ¿cómo llego yo a la casa? Y digo que saqué 3 puntos. Contexto rápido. Antes de entrar a clase, mi papá había ido un mes antes a la universidad pidiendo los libros que se usaban para que yo comenzara a estudiar porque mi papá me dijo, esta clase es difícil. Entonces vos comenzás a estudiar un mes antes para que cuando vayas a la clase tengas una visión de la clase y se te haga más fácil. Y sacar 3 puntos. Porque era como, papá, mañana voy al laboratorio de anatomía humana. Bueno, pues a ver qué tal te va. Y como mi papá me iba a traer, o sea, que era la primera pregunta que me iba a hacer. Hay salud, hay salud. Entonces yo estaba bastante desesperado y yo comencé a preguntarle a mis compañeros de clase. Dylan, ¿cuánto sacaste? 10. ¿Cuánto sacaste? 8. ¿Cuánto sacaste? 12. ¿Cuánto sacaste? Y así me iban diciendo. Yo no sabía en ese momento del primer corte, pues uno ya después ya sabe los cortes quiénes son como que los mejores alumnos. Y entonces a una compañera que es doctora ahora, que siempre peleábamos por la nota, al final los 5 años peleábamos por la nota. Bueno, ella dice que no, porque perdió, pero bueno, pues digamos lo de que solo era yo. Entonces la cosa es de que siempre había esa competencia, o al menos yo me la creía así. Pero no sabía, yo no sabía. Y yo le pregunto a ella, ¿cuánto sacaste? Pero no nos conocemos, o sea, sabemos que estudiamos, pero no nos tenemos confianza, pues, como para preguntar. Como de repente está un muchacho de primer año haciendo un TikTok, no le voy a decir nada. Veo a la Dana haciendo un TikTok, me meto en su TikTok. Sí. Pero bueno, ya hay confianza. Entonces yo no tenía confianza, pero mi desesperación hizo que le preguntara, ¿y cuánto sacaste? Y parece que le fue mal, porque me contestó. No se me olvida. Y cuando mis alumnos le cuentan eso a ella, ¿sabe lo que ella dice? No me acuerdo. No me acuerdo. No, eso no es chismoso, eso es una anécdota real hasta la muerte. Brr, baby. Ok, más fácil, se lo vamos a poner más fácil, lo que le vamos a decir, ¿existe la posibilidad de que usted esté embarazada? No le pregunto si es soltera, si es casada, si tiene novio, nada. Solo quiero saber si existe la posibilidad de que esté embarazada. Y si ella tiene duda, yo también. Entonces, váyase a hacerse su prueba. Si la prueba de embarazo le sale negativa, ¿qué ASAPS es esta paciente? ¿Por qué? La presión arterial está por encima de 140, pero por debajo de 200. Y no hay un tratamiento, al menos muy efectivo. Hay un tratamiento ahí, pero no ha sido muy efectivo, entonces vamos a decirlo, que está tratada, pero no está controlada. Entonces podemos dejarla ahí en el límite de ASA-PS3. La podemos atender, pero hay que hacer cambios, ¿no? Hay que modificar la forma de atenderla. Si ella no estuviera tomando ningún medicamento y los valores de presión fueran más altos, entonces ella estaría en una ASA-PS4. Y ahí que le vamos a decir, es que me duele la muela, tome pastilla. Contrólese su presión y le extraemos el diente, le hacemos la endodoncia, hacemos aquí, hacemos allá. ¿Claro con este caso? Sí. Vamos con esta muchacha de 20 años, de ocupación estudiante, sin antecedentes personales de interés, salvo ingreso por mononucleosis infecciosa en el año 2018. Fumadora desde los 16 años. O sea, a los 16, no es que tiene 16 años de fumar. Y se fuma 10 cigarrillos al día. No hay otros hábitos tóxicos, se ha vacunado regularmente
El tratamiento habitual que toma es anticonceptivos orales. ¿Por qué toma anticonceptivos? Para planificar, listo, no pregunto más. Acude a la consulta por la necesidad de la extracción de un diente y durante la anamnesis o el interrogatorio se le pregunta por epidemiología familiar, trabajo, viaje y no refiere ningún otro antecedente. Los valores de presión fueron de 135 a 100. ¿Qué ASA-PS es? ¿Qué ASA sería? Ok, un error que nosotros podemos cometer es solo me voy a fijar en la presión. Sí, es un valor que ayuda, pero no tiene que ser lo que me haga tomar la decisión completa. Según la presión, ¿en qué ASA estaría? Salud, dinero. No importa, quédese así. Lo otro vendrá por añadidura. Ajá. ¿En qué ASA estaría según la presión? En ASA-PS2. ¿Y quiénes son los que están en ASA-PS2? Y ella está controlada. ¿Qué es lo que va a pasar con esa presión conforme vaya pasando el tiempo? Exactamente. Entonces nosotros sí la podemos atender, pero tenemos que hacer modificaciones importantes al tratamiento. ¿Qué hace que la presión esté así de alta? El consumo de los cigarrillos. Vamos con esta otra muchacha de 17 años sin antecedentes médicos quirúrgicos de interés, no hábitos tóxicos, esta no fuma, ni tratamiento domiciliario. Acude a la consulta por el cambio de restauraciones. Y eran unas amalgamas que estaban buenas, nítidas estaban las amalgamas. Acompáñame un día conmigo haciendo un cambio de amalgamas clase 1. Y estaban perfectas, nítidas. Yo, por no arruinar el video, no le pregunto, mire, ¿cuál fue el criterio? Estética. Bueno, en los últimos 2 años ha acudido en varias ocasiones a urgencias por presentar episodios de 1 hora de duración de sensación de mareo con giro de objetos sin pérdida de conocimiento ni cefalea. En el último mes presenta diariamente cefalea de predominio matutino acompañado de mareo con giro de objetos, acúfenos, náuseas, vómitos y disminución de la visión de mayor intensidad al realizar ejercicio físico. Y su presión basal es de 155/110. 17 años. No, la presión solo se lo tomó a los pacientes mayores, que eso sí deben de ser hipertensos. Pero una muchacha de 17 que viene por unas restauraciones, ¿para qué le voy a tomar la presión? Porque nos podemos encontrar con estos detallitos. Y no se ve gordita, no se ve así como que no tenga actividad física y demás y puede tener eso. Y eso puede ser por otros factores, algún trastorno congénito cardíaco, alguna afectación, alguna válvula cardíaca. Ajá, ¿en qué ASA lo ubicamos? Es de 2. Exacto, la presión aunque es del 2, pero no está teniendo ningún tratamiento. Y los pacientes que están en ASA-PS1, perdón, ASA-PS2, tienen que ser bien controlados. Y este no está haciendo nada. ¿Qué le hace pensar usted que cuando coloque anestesia y alguna parte de la anestesia pase el torrente sanguíneo, no se le suba más la presión? Y se tenga que enfrentar a usar lo que no compró en la farmacia. Paciente de 33 años sin antecedentes de interés llega a la consulta odontológica por la necesidad de colocarse un implante. Dentro de los antecedentes, el paciente refiere pérdida de peso de hasta 30 kilogramos en los últimos 6 meses. El examen físico no hay nada notable y el examen de glucosa le sale en 258. Y la presión arterial le sale en 135/90. ¿Qué ASA-PS es? ¿Por qué 3? Es diabético tipo 2 y no está controlado. ¿Dónde pasan los diabéticos tipo 2? Al ASA-PS2. No controlado, ¿verdad? Pasa a la categoría superior siguiente.
Y tenemos este último casito antes de que nos pongamos a trabajar y venga lo mejor de hoy. Masculino de 67 años de edad ingresó al centro de atención por cuadro de dolor dental por un absceso asociado al diente 3.6. Presentaba antecedentes de hipertensión arterial, de larga data, tabaquismo, obesidad, diabetes, tipo 2, no era insulino requiriente, el diagnóstico se hizo en 1996. Como complicación crónica de la diabetes se refería a nefropatía y retinopatía diabética proliferativa que está siendo tratada. Y su presión está en 110/70. ¿Qué ASAPS es este señor? ¿Qué ASAPS es? Y le vuelve a tomar la presión. 110/70. No, la presión. ¿Por qué el 2? Ok. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Conrad? Ah, no, no está. Si no tuviera ningún antecedente fuera ASAPS1, pero tiene dos enfermedades. Bueno, tiene enfermedades controladas, que es la diabetes y la hipertensión, pero parecería que es un ASAPS2, pero tiene secuelas. Tiene secuelas de la diabetes. Y la nefropatía es importante, lo que nos hace elevar el nivel de cuidado. Estaría en un ASAPS3. Se fijan que no solo me tengo que pensar en la presión, porque si solo me fijo en la presión y me olvido del resto, pues yo podría clasificarlo mal. Claramente no es un paciente sano. Muy bien, vamos a hacer esto después del receso. Vamos a tener 15 minutos de receso. No, tal vez no. Cuando terminemos. Sí. Listo, dele nada. ¿Sí? Ah, ¿cuál? Espérame. Esta. Listo. La siguiente. Listo, ahora sí.